Muy buenas noches a todos los presentes. Somos el siguiente grupo a exponer. El contenido a compartir con ustedes se trata del origen y obligatoriedad de las normas jurídicas. Los integrantes de este grupo son Deolis Rolón González, Mónica María González, Alan Espinosa, Marta Concepción Núñez, Karen Romina Mallorquín y quien les habla Darío Romario Llanes. Seguidamente doy inicio al tema, origen de la norma jurídica. Las normas jurídicas son reglas u ordenamientos dictados por la autoridad competente con la finalidad de autorregular una sana convivencia entre los integrantes de una sociedad. Se puede decir que tienen un origen contractual, es decir, se establece un contrato o un convenio no escrito. Se produce o transfiere tanto obligaciones como derechos. Ello con la autoridad y finalidad de que todas las personas a quienes le afectarían dichas normas estén de acuerdo tanto en hacer uso de sus derechos como de sus obligaciones. Por otra parte, las civilizaciones antiguas trataron de establecer un sistema donde permitiera convivir de manera armónica. Ello se dio con los romanos, que fueron los primeros en darle forma a todas las cuestiones legales. Por ejemplo, los seres humanos necesitamos relacionarnos para sobrevivir, pues nuestra vida es un constante intercambio de ideas, mensajes para establecer límites, barreras, permisos, concesiones, entre otros. Si existiera una sociedad sin normas y sin voluntad, imperaría la autoridad más fuerte, donde todos los habitantes tendrían que hacer justicia por manos propias. En particular, aún no se tiene un dato preciso de nacimiento de las normas, pero surge a partir de una necesidad de establecer orden entre un grupo de personas y garantizar con ello la convivencia a través de la regulación de conducta. Cedo la palabra a la siguiente compañera. Buenas noches compañeros, buenas noches profesor, mi nombre es Deolis Rolón González. Hoy les estaré hablando de obligatoriedad de normas jurídicas. La obligatoriedad es la cualidad de obligatorio que tienen algunas cosas, mientras que una obligación es aquella que alguien está obligado a hacer. Es decir, lo apropiado, hablar de la obligatoriedad de algo y la obligación de alguien, pero no de hacer. Y después está la obligación jurídica, se define en relaciones jurídicas en virtud en las cuales un sujeto, que sería el deudor, tiene el deber jurídico de realizar a favor de otro, que sería el accesor. Por ejemplo, si puso una suma de dinero a una persona y esa persona tiene el deber jurídico de repartir las cantidades iguales, también sería la utilización de términos y conceptos. Esto sería la obligación jurídica. No siempre resulta transparente para quienes lo emplean. También se trata de colaborar en la tarea de identificar que se pretende indicar o decir cuando se utiliza el término y concepto. Dependiendo del contexto, puede ser posible distinguir entre la pregunta sobre qué es una obligación jurídica y cuándo es obligatorio, de acuerdo a otras consideraciones, hacer aquello que se considera una obligación jurídica. Aunque es cierto que muchas veces estas preguntas están relacionadas y las respuestas a una implica la automática respuesta a la otra, no puede decidirse que necesariamente es así. Puede aludirse a las dos cuestiones distinguiendo entre norma jurídica de obligación y obligatoriedad de las normas de obligación. No toda norma es una norma de obligación, pues se considera que hay normas que facultan, prohíben o permiten conductas. Por tanto, se puede hablar de norma de obligación con una especie del género normas. A su vez, a esta cualificación de las normas puede dejar lugar a preguntarse por la obligatoriedad de acuerdo a otras consideraciones de la norma jurídica de obligación. La distinción entre ambas preguntas es relevante debido a que no siempre es claro que lo que se pretende determinar cuando, por ejemplo, se pregunta en qué consiste la verdadera obligación
impuesta por una norma jurídica de obligación. Esta pregunta puede pretender determinar qué es lo que establece o impone el derecho sobre una determinada cuestión y es lógicamente redundante con las normas jurídicas que imponen obligaciones. Ya no va a determinar cuál es el alcance de la norma jurídica que impone la obligación, sino si esa norma que impone una obligación jurídica debe ser seguida de acuerdo a otras consideraciones no jurídicas. Es decir, se refiere a la obligatoriedad de la norma jurídica de obligación. Normativa del derecho. Una manera alternativa de distinguir entre estas dos cuestiones es aludir a la distinción entre identificación, una obligación jurídica y normativa. De esa obligación jurídica, división en que depende de la distinción entre la pregunta por la identificación de derecho y normatividad. La distinción entre obligación jurídica, según otras consideraciones, no es necesariamente definitoria. De una u otra forma debe ser el derecho. Una opción, por ejemplo, es decir que hay una distinción que hacer entre obligaciones jurídicas a obedecer y obligaciones jurídicas que no deben ser obedecidas. Esto puede afirmarse tanto desde una visión que sostiene que toda obligación jurídica proviene de acciones o fuentes sociales, como desde una visión que niega parcial o totalmente esta forma de ver las cosas. La cuestión depende, claro está, de cómo se caracterizan los términos y concepciones involucradas. Mi nombre es Karen Romina Mallorquín Reyes. Yo le estaré hablando sobre la deontología. La deontología es la ciencia que estudia los fundamentos del deber, es decir, de las normas morales. Es una disciplina que suele aplicarse al ejercicio de una actividad económica. La deontología determina entonces las normas de conducta. Usualmente sirve para definir los criterios de acción en un ámbito profesional. Otra manera de entender la deontología es como la rama de la ética, que define los principios que atañen a una profesión. La deontología o teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés otros aspectos de la moral. Bentham define entonces la deontología como aquellas conductas del hombre que no forman parte de la hipótesis normativa del derecho vigente y que no están controladas por la legislación. Es decir, son acciones no supervisadas por la ley, pero que el ser humano debe realizar por un criterio utilitarista. Finalizando entonces, la deontología se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera de su ámbito específico de interés la moral. Mi nombre es Mónica González y voy a estar hablando sobre las diferencias de las normas morales y las normas jurídicas. Primeramente, las normas morales podemos definirlas como una conducta que nuestra sociedad en la que vivimos acepta. Es decir, se trata de una manera de regular qué conducta deben observar los individuos dentro de una comunidad concreta. Gracias a las normas morales que todos conocemos, las personas son capaces de distinguir el bien y el mal. Es importante considerar que dentro de los valores éticos se encuentran las normas morales, puesto que son el marco en el que teóricamente se engloba la forma de actuar de cada una de las personas. Pero ejemplificando un poquito más de lo que son las normas morales, un ejemplo clave de todo eso es la situación que estamos viviendo. El uso de la mascarilla hasta hace un par de meses era recomendado por una cuestión de responsabilidad personal. Se trataba, por tanto, de una norma moral mediante la que los ciudadanos protegían a los demás y se protegían a sí mismos, pero sin embargo no había una penalización, una sanción o una multa en el caso de que uno no utilice las mascarillas. Sin embargo, las normas jurídicas
podemos diferenciar de las normas morales porque ella es una forma de prescripción para ordenar el comportamiento de las personas, pero que en caso de que no se cumplan pueden provocar una sanción. Tomando el mismo ejemplo de antes de las mascarillas, en estos momentos el uso de la misma para proteger y protegerse del COVID es una norma jurídica que se ha impuesto a nivel institucional y cuya falta de cumplimiento conlleva a una sanción económica. Es importante no confundirla con las leyes. Todas las leyes son normas jurídicas, pero sin embargo no todas las normas jurídicas son leyes. Concretando, las diferencias clásicas establecen que las normas jurídicas son exteriores, coercibles, heterónomas y bilaterales, mientras que las normas morales son interiores, incoercibles, autónomas y unilaterales. En conclusión, se puede decir que las normas morales son las que dicta tu conciencia, basadas en las buenas costumbres de tu comunidad, mientras que las normas jurídicas son el derecho positivo o vigente en cada lugar. A continuación le cedo la palabra a la compañera Marta Núñez. Buenas noches, profesor. Yo voy a estar hablando sobre la ética aplicada. La ética aplicada constituye una de las áreas más prolíficas y actuales de la filosofía contemporánea. Los que hacen la ética aplicada desarrollan su trabajo en varias áreas de la sociedad contemporánea donde la ética posee un papel relevante. Trabajan en ámbitos como la bioética, la ética empresarial y la ética ambiental y algunas varias más, etcétera. Estos y muchos otros ámbitos donde se lleva a cabo un intento de tratar con varios problemas éticos que surgen en la vida cotidiana y constituye el objeto de estudio de la ética aplicada.